La gracia de poder estar cada vez más unidos al sentir de tu corazón, a vivir conforme al destino glorioso que tienes para cada una de nuestras vidas. Que tu favor y tu gracia llene lo profundo de nuestro ser, que podamos vivir conforme a lo que has escrito de nosotros en tu libro, para gloria de tu nombre en Cristo. Amén y amén. Buenas tardes, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 24. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La Nueva Versión dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La Nueva Versión dice, cada día tiene ya sus problemas. Y Jesús está hablando aquí en el Sermón del Monte y está haciendo una declaración: ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí el Señor está diciendo acerca del señorío, dos señores. O el deseo de tener dinero, de conquistar todas las cosas de aquí de la tierra, o poder de verdad servir a Dios con todo el corazón. Así que después de introducirles eso, les dice, no se afanen por la vida, que van a comer, que van a beber, que van a vestir. Y empieza el Señor a mostrar que si Él cuida de los millones de aves que hay en el mundo, los seres humanos delante de sus ojos tenemos un valor que es extremadamente maravilloso ante Él. Valemos tanto que Él entregó la vida de su Hijo en rescate por nosotros. Imagínense cuánto es el valor. Jesús mismo está declarando el amor que siente el Padre por la humanidad, siendo Él la expresión plena de ese amor para ellos. Por eso les dice, ustedes no pueden ser hombres de poca fe, hombres que no confíen verdaderamente en el Dios Todopoderoso. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque las preocupaciones
en este sentido de la cotidianidad, es una de las cosas que más apaga la vida del espíritu en una persona. Estar angustiados por el diario vivir, por el diario andar, hace que las personas no puedan ser verdaderos hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Porque cuando en el corazón mi preocupación no es Dios, sino algo o alguien distinto al Señor, entonces mi prioridad no es Él. Y aquí el Señor está declarando, y en todo el sermón dice que solamente hay posibilidad de tener dos señores, dos, o el Dios Todopoderoso u otro señor que haya conquistado el corazón. Y aquí dice enfáticamente, no podéis servir a Dios y a las riquezas, no se puede. Ahora entiendan eso, ¿a quién le está hablando? A una gente que estaba completamente oprimida por el Imperio Romano, a una gente que tenía que pagar impuestos exagerados, a una colonia romana que ni siquiera era una nación independiente, libre para la época de Jesús. Ellos eran una colonia, ni siquiera eran parte de una gran provincia romana, eran solamente una colonia romana. Ellos no tenían mucha relevancia para el Imperio Romano. En realidad, como escuchamos en una de las charlas hoy, el emperador romano estuvo solo una sola vez en Israel, una sola vez. Y eso por solucionar un problema. Si quieres saber qué problema era el que había que solucionar, mírate la segunda enseñanza de hoy. Las dos enseñanzas estuvieron increíbles, de verdad, sácale el tiempo. Son enseñanzas que toman una sola hora, así que no van a ser largas y tampoco te va a consumir mucho tiempo, pero te van a ayudar demasiado. Así que no, era una colonia insignificante. Imagínate que Tiberio, que fue el que los visitó, los visita, no porque quiere conocer y estar ahí familiarizado, no le importaba nada. Había que solucionar un gran problema y fue la única vez que un emperador romano visitó Israel, la única vez. Así que ellos no eran nada relevantes. Y aquí el Señor, sin embargo, les está diciendo, ustedes tienen que ser conscientes de que si viven solamente en función de qué comerán, qué beberán, qué vestirán, tienen que saber que eso es lo que le preocupa a todos los gentiles. Pero el Padre Celestial, miren, a un pueblo que era insignificante, a un pueblo que no valía absolutamente nada a los ojos de los romanos, tan no valía nada que cuando hubo una revuelta en el año 70 vino las tropas del general Tito y la destruyeron misericordiamente. Pero la destruyeron completamente. Tuvo otra segunda destrucción en los días de Trajano, en el 130 y pico. Y después los de Adriano también vinieron y destruyeron Jerusalén. Así que no era nada relevante para el Imperio Romano Israel como colonia. No era ni siquiera una nación, no era considerada una nación, era una simple colonia. Bueno, esto me desviaría mucho del tema, pero bueno, no me quiero meter ahí. El hecho es de que si nosotros entendemos el corazón del Señor y lo que Él está tratando de decir a este pueblo, ustedes tienen que saber que tienen un Padre Celestial que los ama. Ustedes son insignificantes para el imperio, ustedes no valen nada para ellos, nada. Ustedes en realidad lo único que pueden aportar es impuestos. Y si en un momento dado no apoyan impuestos, pues tampoco vas a ser un roto para el imperio. Eso es lo que le está diciendo. Pero el Señor está diciendo, ustedes tienen un Padre que se ocupa de ustedes, un Padre que los ama, un Padre que les ha dado valor. Ahora, imagínense lo que les está diciendo. Ustedes valen mucho más que ellos, que las aves del cielo. La vida de los judíos para los romanos no valía nada. Si se moría una persona, un judío, si lo mataban, si lo metían a la cárcel, para ellos eso no significaba nada. Le podían dar más valor los romanos a las aves que a ellos como seres humanos. No valían nada. Recuerden que Roma era una máquina de la muerte.
una máquina de muerte para someter a todos sus pueblos. Pero aquí el Señor está diciendo, ustedes valen mucho y tienen un Padre que los ama. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Él sabe que tienen necesidad de todas estas cosas y les da un consejo. Busquen primeramente, pongan como prioridad el reino de Dios y su justicia. No es algo adicional, sino es un énfasis que marca el Señor. La justicia, la vida de rectitud, de integridad. Ocúpense de buscar permanentemente al Señor y una vida de integridad. Y todas estas cosas les van a ser añadidas. Ahora, vimos hace 8 días que este pueblo había sido esclavizado en Egipto. Y que ese pueblo, al ser sometido por 400 años, estaba envilecido, humillado, estaba esquilmado. Y ahora el Señor le trae una palabra de libertad cuando ellos finalmente buscaron al Señor, después de 400 años. ¿Qué tiene que ver este pasaje con eso? Ahorita conectamos las dos cosas. ¿Qué tenemos que entender? Que el Señor está deseando que este pueblo, Jesús Santísimo, ellos como pueblo entiendan que su prioridad no puede ser la de los gentiles, que comeré, que beberé, que vestiré, que esa no sea su total prioridad. Por eso les dice, ustedes tienen un llamado diferente. Busquen primeramente, como la prioridad de sus vidas. Les está diciendo, miren, Dios debe convertirse en lo más importante para sus vidas, en el centro absoluto. Y eso es algo que cada uno tiene que revisar, qué es lo más importante en su vida. No qué debiera ser, porque todos sabemos quién debiera ser lo más importante para nosotros. El Señor tendría que ser lo más importante para nuestras vidas, tendría que serlo. Pero cada uno debe examinar qué es o quién es lo más importante. Si es su dinero, si es su profesión, sus hijos, su esposo, su novio, lo que sea. Debiera ser el Señor. Y eso es lo que está enfatizando acá. Que Dios debe convertirse en lo más importante para nosotros. Pero cuando hay prioridades equivocadas, entonces, si yo tengo una prioridad equivocada, ¿cómo voy a ser lleno del Espíritu? Si todo el tiempo estoy en ansiosa preocupación, ¿qué comeré, qué vestiré, con qué pagaré, qué haré esto? Si estoy todo el tiempo angustiado por ese tipo de cosas, entonces el Señor, con ese pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, nos da una gran lección. Y es el hecho de que ellos clamaron, lo vimos hace 8 días y no voy a retomar desde allá. Ellos clamaron y finalmente cuando ellos clamaron, Dios ya estaba preparando una respuesta. 80 años atrás Dios venía preparando una respuesta llamada Moisés. Cuando ellos levantaron su clamor, Dios ya había preparado a Moisés. Ustedes deben saber que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, él iba a ser el sucesor de Faraón. Y si ustedes estuvieron en alguna de las enseñanzas que él compartió esta semana de José, se da cuenta que en los días de ellos, el imperio más poderoso que existía era Egipto. Un imperio pero impresionantemente grande. Ellos llegaron con la hambruna que se dio en los días de José a ser dueños, pero dueños, el faraón, del 99 o 98% de la tierra en Egipto y de las propiedades alrededor, porque toda la gente entregó lo que fue, hasta la lengua, por la comida, solo por la comida. Entonces, después de toda esa abundancia, es que Israel entra ahí con Jacob, sus hijos, y luego muere José,
Muere el faraón que conocía a José y los someten a ellos. 400 años de esclavos, donde ellos olvidaron al Señor, despreciaron al Señor. Y al final de esa servidumbre, acuérdense, ellos tenían que trabajar 7 días a la semana, desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Ellos no tenían tiempo de buscar a Dios, estaban todo el tiempo sometidos a la esclavitud. Y yo le pregunté a este hermano Rom acerca del tema de las pirámides. Dice que las pirámides en la época de la esclavitud ya habían sido construidas como unos 1000 años atrás. Entonces le dije, ¿y para qué ellos, qué era lo que ellos tenían que trabajar haciendo ladrillos? Construyendo ciudades, los famosos monumentos a las tumbas de estos perversos faraones, construyendo vías de comunicación, carreteras, para poder conectar todo el imperio egipcio. Entonces ellos se dedicaron fue a eso. Dice que sí construyeron algunas cosas importantes, pero no propiamente las pirámides. Sí habían construido una para señalar un límite con una frontera con uno de los países africanos. Pero entonces, en medio de toda esa opresión, no había tiempo de buscar a Dios. No había tiempo de estar delante de la presencia de Dios. Y Dios, por medio de esa gran liberación que hace, los saca al desierto para guiarlos, para orientarlos, para dirigirlos. Y los saca al desierto donde no tenían que trabajar, ni tenían que sembrar comida, donde no tenían que defenderse de los enemigos, porque nadie los iba a perseguir. Al principio sí tuvieron una dificultad, ¿se acuerdan que se oprimieron? Algunos se opusieron a su paso y ellos tuvieron que rodear la tierra, pero finalmente no tenían que enfrentar grandes batallas. Además, ellos no tenían un ejército, no tenían la capacidad para hacerlo. Ahora, sí tenían dinero, porque ellos salieron con gran riqueza de Egipto, pero gran riqueza. 400 años de haber sido explotados, y ellos, por el terror que sintieron esa noche del juicio en Éxodo 12, el juicio de la Pascua, salieron con todo eso. Dice que así despojaron a Egipto, y ese dinero sustentó muchas cosas. Fue lo que permitió que Israel pudiera vivir en la época de los jueces. Incluso parte de lo que ellos sacaron de Egipto fue lo que ayudó a la construcción del templo, otros 450 años allá adelante. Entonces, amados, ¿qué tenemos que ver? Un pueblo sale al desierto y en medio de eso lo que Dios hace es darle mandamientos, darle instrucciones. Un pueblo que es esclavo, sometido, humillado, envilecido. Ahora viene el Señor y le da instrucciones, le da mandamientos. ¿Por qué quería Dios darle mandamientos? Vamos a verlo. Éxodo capítulo 20. Éxodo 20. En el verso 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento que el Señor les da. ¿Por qué? Porque a través de los mandamientos, Dios quiere empezar a sacar la cultura de mentira que ellos tienen en el corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué este primer mandamiento? Porque en Egipto todo era un dios, todo. Habían dioses para todo, todo. Y habían imágenes para adorar a sus dioses. De hecho, Faraón se creía Dios hecho hombre. Él lo proclamaba de esa manera. Por eso cuando murió desde la casa de Faraón, el primogénito de la casa de Faraón,
todo el mundo estaba completamente aterrado porque los supuestos dioses no pudieron salir en favor de ellos. Ellos tenían dioses para todos y todas las plagas, todas, estaban dirigidas a golpear directamente una de esas falsas deidades, uno de esos falsos dioses. Cada plaga está dirigida a mostrar que los falsos dioses en los que ellos confiaban eran eso, nada, falsedad completa. Cada plaga, la plaga del ganado, la plaga de las ranas, la plaga de las tinieblas, todo, absolutamente todo, iba orientado a eso. Ustedes cuando hacen el seminario de Fundamentos 2 estudian acerca de eso. Los que todavía no estudian, primero se arrepienten y segundo pueden empezar dentro de poco, que vamos a volver a empezar. ¿Está bien? Muy bien. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos. Porque Faraón proclamaba que él era Dios. Y se creía Dios en la tierra. Era increíble, o sea, era una cultura tan politeísta y tan pagana. Ahora entiendan, hoy Egipto es una miseria. Hay riquísimos allá y todo, pero es uno de los países con más injusticia en el mundo. Hay muchos ricos, pero al lado de grandes construcciones de esos multimega millonarios, hay gente pasando hambre. Es así, hoy Egipto es horrible, pero en esa época, entiéndanlo, era un imperio. Primer imperio poderoso que existió en la tierra era ese. El más grande, el más rico, el más impresionante. Por eso las construcciones, por eso todo lo que había allí. ¿Sí? Y Dios les dice, no van a tener dioses ajenos delante de mí. Porque en esa cultura habían muchos dioses. Así que cada mandamiento que el Señor les va instruyendo es para sacar esa cultura de engaño y de mentira que ellos tenían. Cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, todo el pensamiento equivocado y todo el estilo de vida equivocado tiene que cambiar. Porque nosotros debemos abrazar la palabra de Dios y creerla tal y como el Señor la ha declarado. ¿Entienden eso? Yo no puedo volverme un cristiano selectivo, que creo solo cosas que me agradan y me convienen y desecho las que no me convienen. Yo debo abrazar la palabra del Señor desde la primera página hasta los mapas que hay al final de las Biblias, bueno, algunas. Debo creer toda la palabra del Señor. La suma de tu palabra es verdad. ¿Estamos claros? Así que Dios empieza a instruirlos a cada uno de ellos, porque ellos se habían adoptado a esa costumbre, se habían adaptado a esa costumbre y habían adoptado patrones de comportamiento egipcios en sus vidas. Se habían acostumbrado a todo ese tipo de mal, a todo ese tipo de iniquidad, y habían normalizado, y subraya esa palabrita ahí, normalizado, cosas que eran contrarias al carácter de Dios. Igual que hoy muchas cosas son normales, muchas cosas. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Aún para los cristianos hoy es normal hacerse parches en el cuerpo. Es normal para la cultura egipcia. ¿Por qué va a ser normal para nosotros? ¿Por qué? Egipto lo hace, ¿por qué nosotros? Si Dios quería que tuviéramos parches en la piel, pues nos lo da desde fábrica. ¿Está claro? Desde nacimiento nos hubiera hecho con esas cosas. ¿Por qué tenemos que manchar la piel? Porque hemos normalizado cosas. Si tú te pusiste parches antes de venir a Cristo, ya los tienes. No conocías a Cristo, eras hijo del diablo igual que yo, o hija del diablo, está bien. Pero ahora en Cristo y te quieres manchar la piel. ¿Por qué normalizas lo que Egipto hace? Si Egipto no tiene a Dios, si Egipto no conoce a Dios, si en Egipto no se respeta a Dios,
Por favor, hazlo tú. Y no te manches. Tampoco te pongas alambres en ninguna parte. Gente con alambres que ya en la nariz. Y ahora, los únicos que yo antiguamente cuando era niño veía con alambres aquí metidos, eran a los bueyes o a los cerdos. No sé si hay gente con ese tipo de complejos hoy, que tiene un alambre acá metido así, una nariguera. Cuando yo era niño, pues eso es Antiguo Testamento, obvio, pero solamente veía eso en los circos por ahí, que cogían a un animal y le ponían una argolla acá. Ahora hasta los cristianos se lo quieren poner. De niño, en mi época en el Antiguo Testamento, jamás pensaría que una persona se iba a atravesar acá. Eso solo lo usaban los cerdos, en serio, para que cuando fueran a hacer daños en las paredes o así en las cocheras, entonces al sentir eso se molestaran y ya pararan la friega. ¿Entiendes eso? Pero ahora es que los cristianos con eso. Bueno, cierro el paréntesis. Cada uno pensará delante de Dios. Ahora, el segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Y miren otra vez, tu Dios, uno solo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones, dice la Nueva Versión. Les muestro mi amor por 1000 generaciones. Y eso es verdad. El Señor tiene cuidado de nosotros de una manera gloriosa y sobrenatural. Egipto tenía imágenes para todo. Todo, hasta los faraones antes de morirse mandaban a construir una gran tumba. Hay famoso la de Keops y todas esas cosas, todas esas de Tutankamón y toda esa gente. Ahí mandaba a construir con sus efigies, porque acuérdense que ellos de todas maneras creían en la vida después de la muerte. Por eso a veces hasta le echaban comida. Y por eso es que, como nos explicaban anoche, los embalsamaban en su entierro y le sacaban los órganos, supuestamente para que en el viaje de aquí para allá eso no se descompusiera. Por eso los ponían a un lado. Entonces, todo era una imagen, todo. Y todo el tiempo eran ellos. Así que los hebreos, el pueblo de Israel, dentro de Egipto, habían normalizado esa cantidad de dioses. Y se habían olvidado del Dios verdadero. Por eso es que en 400 años fueron esclavos. Porque por 400 años se olvidaron de Dios. ¿Se imagina un papá enseñándole a su hijo cómo tiene que ser un buen esclavo? Y si cuando nacían los nietos, ese abuelo enseñarle a sus hijos a ser buen esclavo. Y la vida en ellos, el promedio de vida de ellos mientras en Egipto estaban, era muy corta porque por nada los mataban. La vida valía nada, si se enfermaban los tiraban ahí como un perro y ya. O sea, era terrible, la vida de ellos era horrible en Egipto. Horrible. Porque era un sistema opresor. Egipto es un sistema anticristo, antidios. Es un sistema donde Dios no es honrado. Por eso Jesús dice: ustedes no vivan como ellos. Los paganos buscan todas esas cosas, pero ustedes busquen primeramente como lo prioritario en sus vidas, el reino de Dios, es decir, la presencia de Dios, y todas esas cosas van a ser añadidas. Dios va a tener cuidado de ustedes, porque ustedes, le dice Jesús a ellos, son hijos del Padre Celestial. Considérense hijos. Y ese hijo es el que tiene un padre, que disfruta del amor del padre, que está gozoso en el amor del padre. ¿Sí? Entonces les dice el Señor a través de este segundo mandamiento: ustedes no van a hacer ese tipo de cosas. Porque si ustedes en realidad
me aman, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Pero a los que me aman les muestro dice acá, cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Por 1000 generaciones. ¿Se acuerdan que cuando David muere y Salomón se tuerce, que Dios va a traer un juicio, le dice, ¿sabes qué, Salomón? Mereces que te dé pero durísimo. Sin embargo, por amor a David, mi siervo, tu padre, no voy a traer el mal en tus días, solo porque él vio tu rostro, porque tengo respeto por David. No lo voy a hacer en tus días, lo voy a hacer en los días de tu hijo. Le dice a Salomón, a un perverso, porque Salomón se volvió un tipo pero hipernecio, necio. Espero que algún día se haya arrepentido para estar con el Señor, no lo sé. Posiblemente, ojalá que sí. Lo que pasa es que quedan muchas sombras de dudas porque el tipo no tenía certeza de nada. Y ya para morirse es que pensando que si sus hijos se van a malgastar la plata o qué sé yo. Imagínate ya con un pie en la tumba y pensando esas estupideces. Pero bueno, en la misericordia de Dios, él espero que haya sido salvo. ¿Qué es el asunto? Que escúchenme, por amor a David, Dios no disciplinó a su hijo. ¿Te das cuenta que Dios sí ama a los que guardan por 1000 generaciones? Solo que Roboam, el hijo de Salomón, sí la embarró y el Señor trajo una disciplina en esos días. Entonces aquí está diciendo, ustedes no van a hacer ninguna imagen. Ustedes tienen que sacar esa cultura. Por eso se los lleva el Señor al desierto, para que ellos allá al único que vean es al Señor. Solo que no se les presenta de una manera física para que no hicieran justo otra imagen. Se les manifiesta en la nube de la gloria de Dios, un resplandor de gloria impresionante. Se les manifiesta allí. Y la noche, una columna de fuego que los abriga, que los protege. Porque los desiertos, como ustedes les enseñaron en primaria, en el día hace demasiado calor, pero en las noches las temperaturas son bajitas, hace frío. Entonces Dios cuidó de ellos en el día, siendo como una nube que cubría del sol, y en la noche les ofrecía calefacción en esa columna de fuego. Hermoso el cuidado del Señor. Pero están en el desierto para que ellos no tengan que ver a nada ni a nadie. Sacarles esa mentalidad de mentira, de engaño, de falsedad. ¿Qué esperaba Dios? Que al ellos no tener que hacer nada, ni trabajar, ni estar preocupados por cosas, disfrutaran de Él y se preguntaran, ¿quién eres tú? ¿Por qué nos sacaste? ¿Por qué nos amas? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Por qué nos quitaste la carga pesada que llevamos por 400 años? Pero ellos no quisieron. Porque en sus corazones la mentalidad de Egipto no había salido. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Por lo menos esa generación de 20 años hacia arriba no permitió que Egipto saliera del corazón. Era lo que Dios buscaba con esos mandamientos. Cambiarles la manera de pensar. Por eso, amados, nosotros tenemos que revisar qué cosas de Egipto todavía tenemos metidas. Qué cosas de afuera del sistema corrupto y perverso, de afuera. Un sistema anti Dios, cuando no lo conocíamos, cuando no lo amábamos, cuando su palabra no era verdad en nosotros. ¿Qué cosas tenemos todavía metidas en nuestro esquema mental, en nuestro estilo de vida, en nuestro comportamiento? ¿Qué cosas tenemos que no honran al Señor? Porque al venir al Señor, lo que Dios quiere es transformar tu manera de pensar, renovar la forma en la que tú ves las cosas. Ya no puedes seguirlas viendo como el mundo las ve. No puedes normalizar lo que el mundo normaliza. El mundo normaliza, la gente allá es fastidiosa, como dice Pablo en Tito 3, dice, siendo aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La gente allá es maluca, perversa,
desobligante, orgullosa, soberbia, conflictiva, problemática. ¿Por qué traes eso aquí? En el pueblo de Dios no puede. Tú tienes que volverte un ser hermoso, un lindo de Dios, una linda de Dios. Dígame amén. Tienes que volverte eso. Porque en Egipto la gente es perversa y maluca. Allá te ponen problema por todo. ¿Es así o no es así? Allá la gente te maltrata. Allá solo te tratan bien cuando les conviene. ¿Es así o no es así? En el reino de Dios tiene que ser diferente. Allá la gente es conveniente. Tiene amistad de acuerdo a sus conveniencias. En el reino de Dios tú tienes que ser un ser dulce, amoroso, un ser perdonador, un ser compasivo. Oye, no voy a ser boleta contigo, ni voy a ser una persona traicionera, hipócrita, que delante de ti es uno y detrás de ti es otro, que por delante te sonríe, no, la pastor, y detrás es una porquería, este man que no, no, eso es Egipto. Aquí en el reino de Dios manejamos integridad y le pedimos a Dios que nos ayude a perdonar aún a los desgraciados del pueblo de Dios. Porque aún en el pueblo de Dios hay gente así necia y perversa. Y tenemos que ser gente santa, limpia. Padre, necesito gracia para amar a este desgraciado, Señor. Dame gracia, Padre, para amar a esta desgraciada. Hasta que conozca de tu verdad, de tu palabra. Pero Señor, no sé cuándo, porque lleva 20 años de cristiano, 30 años de cristiana. Sé una persona transformada por el poder de Dios. Y te ruego en el nombre de Jesucristo, no seas un hipócrita. No seas un hipócrita, no estés buscando sacar beneficio de la gente. No estés saludando a la gente solo por tu beneficio. No, sé una persona linda, honesta, maravillosa. Parécete cada vez más a Jesús. Jesús ama incondicionalmente. Jesús no tiene ninguna intención doble, no tiene ninguna carta escondida. Sé una persona como Él, transparente, ama incondicionalmente, perdona. Si hay gente que te cae mal, perdona, Señor, bendigo a esta persona, bendigo, quiero parecerme más a ti. Para que tú llegues incluso a mirar con amor a tus enemigos como Judas. Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, con dulzura y con amor. Llega hasta allá, tenemos que llegar hasta allá. Porque hay Judas en medio de nosotros, lamentablemente sí. Lo hay. Pero tú sé un lindo. Que los Judas sean otros. Tú sé como Jesús. ¿Estamos claros? Porque todos hemos sido Judas en un momento. Todos. Dejemos de serlo. Volvámonos como Jesús. Díganme amén. Seamos como Él. Como Jesús, un ser maravilloso. Es que en el reino todo es distinto. Todo es diferente. Todo tiene que ser distinto. Por eso, si Egipto corre tras las riquezas y allá la gente está llena de avaricia, allá la gente es tacaña, allá la gente no honra a Dios, allá la gente es mezquina, en el reino de Dios es todo lo contrario. En el reino de Dios es generosidad, es amor, porque el Dios Todopoderoso dio todo lo que más, dio lo más valioso que Él tenía para dar, su propia vida, su propio Hijo. Por eso dice Romanos 8, aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ya lo entregó, porque tú eres mezquino para honrar a Dios, porque eres mezquino para bendecir a una persona, porque eres mezquino para ayudar a otros. ¿Por qué? Por favor, eso es Egipto. En el reino de Dios, Jesús es un ser lleno de bondad, lleno de compasión. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Cambiando la mentalidad de ese pueblo que tenía como normal muchos dioses falsos, muchos, cientos de dioses falsos. Cuando se construyó la Torre de Babel, habían 13 templos diferentes en la cima y había un 14º templo ahí que era el principal. Dioses falsos ahí en la cima siendo adorados de la Torre de Babel. Imagínense, desde tiempos antiguos el diablo ha buscado que la gente se fije en algo o en alguien distinto al Señor.
Por eso Él viene y les dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No los tendrás. No te vas a hacer imagen y menos te vas a inclinar a ellos. Pero al tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa? Para los egipcios, su principal dios era Faraón. Y todo era en nombre de Faraón, en nombre de Faraón, en nombre de Faraón. Todo lo que se hacía y todo lo que ordenaba Faraón se hacía al pie de la letra, so pena de morir. O so pena de ir a la cárcel, como nos explicaban esta semana. 3 tipos de cárceles había en Egipto, como nos enseñaron esta semana. Y una de ellas fue donde fue José. La gente que iba allá nunca volvía a salir, nunca. O sea que cuando José fue enviado a la prisión, la sentencia era que jamás, nunca volvería a salir de ahí. Solo un milagro soberano de Dios lo podía sacar de ahí. Entonces todo se hacía en nombre de Faraón. Y el Señor dice: no tomarás el nombre del Señor en vano. No estarás hablando sin tener respeto por ese sublime nombre. No tendrás respeto, no faltarás al respeto de ese nombre. No vas a poner a Dios como testigo de cosas que no son correctas. Cada vez que pronuncies ese nombre, lo harás consciente de lo que Él significa, de a quién estás nombrando. No hablarás por hablar el nombre de Dios. ¿Y esto a nosotros cómo aplica? Tú no puedes: Padre Celestial, mira, se me regó el agua. Dios mío santísimo, mira, se me quebró la uña. Padre glorioso y eterno, mira, se me descuadró la ceja. Sé consciente cada vez que hables del nombre del Señor, ¿a quién estás mencionando? Al ser más glorioso y sublime. Que Salomón dijo de él: los cielos de los cielos no te pueden contener. Tal es la grandeza de tu nombre. O sea, cada vez que tú vayas a hablar del Señor y te vayas a referir a Él, refiérete con el sublime y glorioso respeto. Cuando digas que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, honra lo que eso significa. Porque eres el hijo, la hija del ser más sublime que existe, del ser más glorioso. Hijas de Dios y manoseándose con el novio. ¿Qué hija de Dios? No, que es cristiana. Oye, ni lo menciones, por favor. Deshonras a Dios diciendo esa mentira, porque no es cierto. Porque si fueras hija de Dios, vas a esperar el momento adecuado para tener tu novio. Y vas a hacer con él todo el proceso debido. Vas a asegurarte que ese personaje sea en verdad un hijo de Dios. Primero te vuelves hermana de él. Luego de ser hermana, te vuelves amiga en el Señor. No se cogen las manos, ni se dan besos, mucho menos odontológicos. Nada. Respeto total. Pero ahora llevan 15 días de novias y ya no se sabe quién es quién, porque se funden en un solo ser. Pero venga aquí, ¿quién es en este nudo? ¿Quién es quién? ¿Quién es ella? ¿Quién es él? Venga, por favor. Y que llevan que novio y que en el Señor. Que es una hija de Dios, que es cristiana. ¿Cristiana de qué? Estás tomando el nombre del Señor en vano. Dios no está cerca de tu corazón. No tendrías que estar haciendo esas necedades. Después de amistad, afirmamos que sí, que Dios nos ha hablado que somos el uno para el otro. Sellamos un compromiso y a la vuelta de los pocos meses estamos haciendo un matrimonio santo en Dios. Esa es la vida en el Señor. Pero ahora, desde la primera cita, ya están tocándose, manoseándose y besándose. Porque Egipto está también metido en la iglesia.
Egipto se metió a la iglesia porque todo lo han normalizado, como ellos afuera. 400 años de esclavitud normalizaron todo. Ay, pero es normal. ¿Y cuándo te vas a casar? No sé. ¿Cuántos tienes? 16. Voy a cumplir 17 ahora. Y ya eres novia, sí. Pero el matrimonio. No, es que somos novias, pero no, todavía nos falta mucho. Nos falta. ¿Cómo cuánto? No, 8 años por ahí. A los 25 me voy a casar. Y por eso es que niñas que nacieron con un hermoso destino y que Dios les trazó la hermosa posibilidad de honrarlo a Él desde su corta edad, entregan su dignidad de mujeres. Cristianas, igual que las mundanas afuera, acostándose con tipos, y cuando llegan al matrimonio, más tocadas que el himno nacional, como el dicho vulgar. Y entonces, Egipto metido en la iglesia. ¿Y dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está el Señor que honra esa persona? ¿Dónde está? ¿Por qué les dice no tomes el nombre del Señor en vano? Porque hoy día a este tercer mandamiento mucha gente de los que nos decimos ser pueblo de Dios faltamos. Pero eso es Antiguo Testamento. Dime dónde ha desaparecido eso en el Nuevo Testamento. Dime dónde. Dime dónde se sale ese mandamiento en el Nuevo Testamento. Dime. Porque es un pueblo que continúa siendo esclavo del pecado al interior de la iglesia. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Entonces, para ser llenos del Espíritu, por eso es que no podemos servir a dos señores. O adoramos al Dios Todopoderoso, o lo despreciamos completamente. ¿A qué Dios estás tú sirviendo hoy? Así empezó la charla, 6:24 de Mateo, ¿sí o no? No podéis servir a dos señores. ¿A qué señor está sirviendo? ¿Al Dios de este mundo perverso, al diablo, Satanás? ¿Está sirviéndolo a él o al Dios omnipotente? Y va el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandamiento particular, el cuarto, era un mandamiento contra la cultura de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban, les dije, 7 días a la semana. No tenían día de reposo, no tenían tiempo para encontrarse con Dios. Estaban cargados y trabajados todo el tiempo. Y ahora el Señor les dice, acuérdense del día de reposo. Acuérdense. Para poderse encontrar con el Señor hay que estar en el reposo. ¿Se acuerdan? Los que esperan en el Señor, lo vimos hace 8 días, Isaías, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero es aquellos que han aprendido a esperar y a reposar, a estar en el reposo del Dios Todopoderoso. ¿Por qué les dice el séptimo día? Porque ese día era un día dedicado a contemplar al Señor, a descansar en su presencia. Y de esa manera podían llegar a ser sensibles a la presencia y a la voz de Dios. Ahora, ¿significa entonces que nos volvemos como los guardadores del día séptimo? Como el falso grupo de los adventistas o de muchos de ellos. Porque, amados, no es solo un día. ¿Qué es este mandamiento? ¿Y a qué apunta para nosotros? Porque Jesús nos dijo en Mateo 11:26 en adelante: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué significa ese cuarto mandamiento para nosotros? Significa que nosotros necesitamos aprender a reposar en la presencia de Dios, aprender a descansar permanentemente en Él, para poder ser llenos del Espíritu.
Entonces ahora sí conectemos el rompecabezas. ¿Qué es no servir a dos señores? Tú eliges quién es el Señor y Dios de tu vida. Si Egipto y sus dioses falsos, porque allá hay muchos, igual que antiguamente. Afuera hay muchos: dinero, riquezas, vanidad, honores, mentiras, lujuria, perversiones, todo lo que hay afuera, todo lo que se le sacrifica diariamente. Pero en el Señor tú vas a buscar primeramente el reino de Dios. Y para eso el cuarto mandamiento: aprender a descansar, a disfrutar de la bendita presencia del Dios Todopoderoso. Porque es así, en su presencia, donde podemos ver cómo el Señor guía nuestras vidas, donde nos orienta, donde nos da la sabiduría para tomar decisiones adecuadas como padres, como esposos, como empresarios, como profesionales, a traer el consejo de Dios a nuestros hijos. Es en su presencia donde aprendemos a oír de Dios y a ver los peligros que están enfrentando nuestros hijos, a ver el camino equivocado que ellos están tomando. Es en su presencia donde nosotros aprendemos a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que honra a Dios y lo que lo deshonra. Así que estos 4 mandamientos hasta el día de hoy están vigentes. Absolutamente sí. 3 mandamientos enfocados en el Señor. Un cuarto mandamiento que pareciera como: ¿por qué este mandamiento acá? El descanso. Y a partir del quinto, primero la familia. Honra a tu padre y a tu madre, los cercanos, dar testimonio a los que tienes al lado. Y a partir de ahí, un fruto hacia la comunidad. Dice además: no matarás, después de honrar a los padres, los más cercanos. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 3 mandamientos hacia el Señor. Uno que pareciera como: ¿por qué el reposo? Porque si yo no aprendo a descansar en su presencia, jamás lo amaré a Él con todo mi corazón. Jamás lo respetaré, jamás lo honraré. Estaré tomando su nombre en vano. Los demás mandamientos enfocados hacia mi vida en comunidad. ¿Entiendes? Primero hacia Él. El reposo, que es lo que me permite amarlo a Él con todo el corazón y ser de bendición a la gente. Los otros 6 mandamientos. ¿Entiendes por qué el Señor les habló esto? ¿Por qué les dijo esto el Señor? Porque quería sacar de ellos una mentalidad de total esclavitud. Ahora, amados, Jesús viene, Dios hecho hombre. No puedes servir a 2 señores. Elige si servirás a los dioses falsos de Egipto o al Dios único y verdadero. Y si vas a decidir elegir al Dios verdadero, tendrás como prioridad únicamente su presencia. ¿Significa que no trabajas? ¿Que no estudias? ¿Que no haces negocios? No. Significa que Dios es el centro absoluto de todo cuanto haces. Honras a Dios con tu trabajo. Das un testimonio maravilloso en tu trabajo. Honras a Dios con tu estudio, no como los vagos de ahora. Mi esposa anda preocupadísima porque la mayoría de los chicos que ella tiene ahí, de octavo y de noveno, perdieron 5, 4, 8, otro perdió hasta 9 materias. No sé cuál ganó. En realidad no se le puede preguntar: oye, ¿cuántas perdiste? Sino ¿cuál ganaste? ¿Tú crees que eso es honra para Dios? Pero esa es la mentalidad de Egipto. Nuestros muchachos están con la mentalidad de Egipto. Egipto está metido en sus corazones. No saben cómo honrar al Señor. Pero ¿cuál es la responsabilidad nuestra? Conocer al Dios Todopoderoso. Pero para eso hay que estar en reposo, en su presencia, aprendiéndolo a contemplar día tras día. Ese es el 4º mandamiento: aprender a descansar, a contemplar al Señor en medio de todas las ocupaciones. Pregunta final: ¿cuál es el Señor de tu vida? Ponte de pie. Porque es fácil decir que el Dios Todopoderoso es tu Señor. Muéstramelo con tu vida. Muéstramelo con tu manera de ser, de actuar y de vivir. No con tus palabras, con tus hechos. Muéstrame tu agenda, tu tiempo con Dios.
Muéstrame tu generosidad. ¿Honras a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas? ¿Eres generoso con la gente que necesita y sabes que necesita? ¿Vives como Egipto? ¿Te vistes como Egipto? ¿Te parchas como Egipto? ¿Te pones las ombligueras de Egipto? Con todo el respeto, nuestra mentalidad no es Egipto. Nuestra mentalidad tiene que ser el reino de Dios. Porque si somos hijos de Dios, no pertenecemos a Egipto. ¿Está claro? ¿Ya salió Egipto de tu corazón? Iglesia, esto es llenura del Espíritu Santo. Esto es plenitud en el Espíritu. Y esto es lo que tenemos que examinar, el corazón. Porque si Egipto todavía está en tu corazón, el reino de Dios está lejos de ti. Padre, danos la gracia de entender, bendito Dios omnipotente, el destino sublime, Padre, que has trazado para nosotros. Un destino que va más allá, bendito Dios de la gloria, de nuestro entendimiento. Un propósito eterno, escrito desde antes de la fundación del mundo, pero que ha sido manifestado en lo postrero de los tiempos por amor a nosotros. Hoy te rogamos, Señor Altísimo, que nos ayudes a entender la necesidad de andar verdaderamente en el Espíritu. Para andar en el Espíritu no podemos tener dos señores. Para andar en el Espíritu, Padre de gloria, nosotros no podemos vivir como este sistema vive. Si Egipto lo hace, nosotros no podemos hacerlo, Padre. Si Egipto, bendito Dios, lo vive, no es para nosotros, Dios de la gloria. Ayúdanos a honrar tu nombre con nuestra manera de vivir, de actuar, de ser, de permanecer, Padre de gloria. Ayúdanos a hacer lo correcto y a cambiar nuestra mentalidad, Señor, oh Dios de la gloria, egipcia, por la cultura del reino de Dios, por los principios del reino, por la palabra eterna del Dios Todopoderoso. Si Egipto lo hace, no funcionará en tu reino, Señor, porque viene de las tinieblas, Padre. Ayúdanos a aborrecer todo lo que viene de Egipto, todo lo que es contrario al propósito tuyo con nosotros, Dios y Rey omnipotente. Danos la gracia de abrazar tu palabra, de abrazar tus principios, de abrazar tu verdad y de rechazar las mentiras que Egipto ha traído para nosotros, Padre de gloria. Ayúdanos a ser un pueblo santo, celoso de buenas obras, un pueblo que te tiene a ti como Señor y Dios, un pueblo que en verdad te honra, un pueblo que en verdad te respeta, un pueblo que en verdad te obedece, Dios y Rey omnipotente. Por tu bendita gracia, cúbrenos y acércanos más y más a ti, Padre de gloria, y danos corazones de amor, bendito Padre de gloria, para tu reino. No queremos, Señor, tener las ambiciones y la avaricia de Faraón y todo su séquito. Tenemos, Señor, el llamado de ser generosos, de honrar tu nombre, de honrar tu reino y de velar por la extensión de tu reino en la ciudad, en la nación, en esta generación, Padre de gloria. Ayúdanos a entender, Señor, la verdad de tu reino y a vivir conforme a tu voluntad, Padre. Por tu gracia, Padre, bendícenos con luz y con revelación, Señor. Que no tengamos dioses ajenos delante de ti. Que no hagamos imagen en nuestro corazón de ningún Dios falso, Padre de gloria. Que tú seas el Dios omnipotente, el único y absoluto dueño de nuestro corazón. Que tú seas el Señor y Dios de nuestras vidas. Padre, por tu gracia, trae luz y entendimiento de tu palabra a nuestros corazones, para la gloria y la alabanza de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Padre, y como ese pueblo que quiere honrar tu nombre,